Comenzamos este programa de Enfocados con un gran abogado constitucionalista que nos acompaña el día de hoy. Él es el señor Diego Ernesto. Diego, bienvenido a Enfocados por primera vez. ¿Cómo estás? Gracias, Nico. Para mí un placer estar acá y bueno, espero poder cumplir con las expectativas con la presentación que me hiciste. No, seguro que las cumplís y que las pasás, Diego. A ver, bueno. Estamos en una Argentina compleja, como sabemos todos, y hay dos temas que creo que en la agenda judicial son por lo menos los más llamativos hoy en día. Uno tiene que ver con la reforma del Ministerio Público Fiscal y el otro tiene que ver con este último decreto de necesidad y urgencia que nos vuelve a poner en una cuarentena. ¿Cuál de estos dos temas crees hoy que es más significativo, o en realidad son dos temas a los que considerás tendríamos que prestarle muchísima atención? En realidad creo que lo decís vos bien, creo que son los dos temas que están sobre la mesa. Bien, estamos en un café tomando algo, y son las mesas que creo que debería ser un tema de discusión entre amigos y entre los ciudadanos. Creo que la cuestión del Ministerio Público Fiscal raya lo inconstitucional, porque avanza sobre una figura que fue creada en la reforma constitucional de 1994 en base a un mayor control sobre el Poder Ejecutivo y los otros poderes del Estado, y que tal proyecto de ley, como está establecido hoy, avanza lisa y llanamente contra ese control, que fíjate que la mayoría de las encuestas mayormente siempre habla que uno de los temas principales de la Argentina de discusión es la corrupción. Sí. Y el convencional constituyente en el 94, cuando habla sobre la importancia que reviste el Ministerio Público Fiscal, dice que es uno de los elementos y una herramienta más para la lucha contra la corrupción. Entonces me parece que, y con un sostén en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que también pone como delito constitucional la corrupción, me parece que es un tema que no puede dejar de discutirse. Seguramente cualquiera persona que nos esté mirando ahora va a decir, pero ¿qué importa el Ministerio Público Fiscal? Sí, pero importa mucho, porque el Ministerio Público Fiscal no solo se agota en esa figura del procurador general y que es la discusión que estamos teniendo, sino que los fiscales que impulsan casi todos los delitos existentes en la República Argentina en el orden federal, ¿sí? En la provincia también existe, pero si me permitís yo puedo leer cuál es la actuación, qué es lo que hace el Ministerio Público Fiscal. Sí. Y la Constitución dice: promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Fíjate la importancia que reviste el Ministerio Público Fiscal y su cabeza, que es la que define la política pública en cuanto a la legalidad, los intereses de la sociedad y la coordinación con las demás autoridades. Es decir, cuando uno habla del Ministerio Público Fiscal, cree que es una cuestión que pasa por el costado y nadie le presta atención, pero hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque esto, si nosotros lo vemos en las películas norteamericanas, para que la gente entienda, es el señor que está parado, muy lindo de traje, y dice, y acusa en nombre del Estado, y se para ante los jueces y dice: mire, este señor cometió este delito y yo tengo estas pruebas para que este señor vaya preso porque cometió estos delitos. Bien. En el caso de que yo rompa con el sistema del Ministerio Público Fiscal, ese señor va a pasar a depender del humor de la política de turno. Claro. Cuando la coyuntura y la política, y esto voy a hacer mía las palabras de Calamandré, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Claro. Entonces esto es lo que tratamos de tratar de no hacer. Es decir, cuando uno ve que el momento que se discutía en el Congreso de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, era el día que tuvimos mayor cantidad de infectados por el coronavirus, 39.000. La mayor cantidad de muertos, 750 muertos aproximadamente en esa instancia. Y el Congreso de la Nación estaba discutiendo sobre el Ministerio Público Fiscal. Flaco favor le hace la dirigencia política argentina y principalmente el oficialismo a todos los hombres de carne y hueso que todos los días se levantan para ir a trabajar como puedan, porque se relaciona directamente ahora con la segunda parte de lo que vos dijiste. Esto de la limitación de libertades. Entonces, esta situación conlleva indefectiblemente a que pongámonos a repensar en qué dirigencia política está llevando adelante o qué dirigencia política, o cómo asumió esta dirigencia política la grave situación que viven millones de argentinos. ¿Por qué? Porque la cuestión de la pandemia no solo se agota en una enfermedad, también se agota en familias que han perdido seres queridos, en la falta de vacunas, en todas estas cuestiones que constantemente chocan con una realidad que pareciera que el discurso político, como digo, va por un lado y la realidad de la gente fuera por otro.
Entonces, el segundo tema que creo que vos me planteaste, creo que es esta Sí. cuestión del último decreto del Poder Ejecutivo Nacional, donde este se arroga facultades del Congreso de la Nación en limitar libertades, el cual es contrario a los derechos humanos. Un gobierno que se jacta especialmente por la defensa de los derechos humanos, constantemente vive generando una legislación contraria a los derechos humanos. ¿Por qué? Sí, pero también un segundo me meto, Diego, y seguimos con este tema. Sí. Un gobierno que se agarra de la bandera de los derechos humanos también para dejar libres a un montón de presos en una instancia del coronavirus para, a ver, presos que después los agarran, que están reincidiendo, que vuelven a delinquir, delincuentes básicamente, que, bueno, los dejamos salir por una puerta giratoria porque bajo la normativa del coronavirus están hacinados en las casas. Y uno dice el otro lado, bueno, pero hagan más cárcel, no sé, solucionen de otra manera. Si están en la cárcel es por algo, ¿no? Y después terminamos viendo que reinciden y finalmente los derechos humanos no cubren nunca a las víctimas, terminan cubriendo a los victimarios. Entonces es un poco extraño, por lo menos desde donde uno lo ve, ¿no? Bueno, pero la respuesta siempre está en el marco de la Constitución. Cuando vos hablás de las cárceles, nada más y nada mejor que tomar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que en su último párrafo dice sobre las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzcan a mortificarlo más allá de lo que exija, hará responsable al juez que la autorice. La Constitución es el marco. Mira, a mí siempre me gusta decir que la Argentina está en un laberinto en estos momentos. Entonces yo siempre digo que la única manera de salir de este laberinto es a partir de este librito que se llama Constitución. Yo lo tengo un poco roto porque lo uso mucho, pero pareciera que tal situación conlleva indefectiblemente a encontrar respuestas en esta Constitución que es sabia. Bien vos decís, las reglamentaciones o las distintas recomendaciones que dio el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con respecto a la pandemia, pareciera que en Argentina también fueran dejados de lado y que con la sola utilización de un decreto de necesidad de urgencia establecido en la Constitución Nacional y bajo argumentos que no son propios y que contradicen el mismo fallo de la Corte Suprema del 4 de mayo pasado, Sí. El Poder Ejecutivo Nacional sigue llevando adelante una política que indefectiblemente no me ayuda ni a vos, ni a mí, ni al señor del restaurante donde estás vos ahora, del bar, al señor que tiene un kiosco, al señor que está corriendo, a la persona que está mirando la hora porque no llega a su casa y puede pararle un cordón policial. Todas estas cuestiones son indefectiblemente que tienen que debatirse en un ámbito por antonomasia, que es el Congreso de la Nación, porque ahí están todas las voces. Cuando nosotros vamos a votar, nosotros elegimos nuestro representante, y sería bueno que no solamente haya la voz de un solo señor con su orden de especialistas que terminan contradiciéndolo, porque en las noticias de hoy, el mismo presidente, en una entrevista que había dado a un canal colega extranjero, había dicho que un especialista en infectología le había dicho algo con respecto a las infecciones en las escuelas, y después ese mismo infectólogo termina saliendo en otro diario diciendo yo nunca dije eso. Entonces pareciera que estamos teniendo un problema no solo de comunicación en cuanto a la toma de decisiones y a las medidas, sino que también estamos teniendo un problema de legalidad. El marco de legalidad donde se toman las decisiones no es el ámbito donde se tendría que tomarse. ¿Por qué? Porque, vuelvo e insisto, nadie está en contra, nadie niega la existencia del coronavirus, nadie niega la existencia de esta cuestión. Yo tengo gente cercana que se ha enfermado, tengo gente cercana, amigos de muchos años que han fallecido, familiares de amigos que han fallecido. Es decir, nadie está negando esta situación, pero lo que sucede en este momento, en esta instancia en la Argentina, es que cuando uno mira los datos, se encuentra que cuando hace un año nos mostraban las diapositivas de los PowerPoint que se presentaba en cada una de las cadenas nacionales, se ha transformado ahora que somos el primer país en letalidad en el mundo, somos el primer país, uno de los primeros países que tiene poca vacunación, somos uno de los primeros países que ha fracasado la política, porque, a ver, mirá, yo estoy haciendo un concurso con una universidad extranjera que estoy como juez, y cuando uno habla con otros países del sistema interamericano, con otros profesores, se encuentra con que la realidad no es tan distinta a la Argentina, pero la política ha tenido otra forma de tratar de resolverlo. Y la manera de resolverlo es a partir del diálogo, a partir de la búsqueda del consenso, ¿no? Es decir, esto que estamos haciendo nosotros ahora de manera virtual,
se podría hacer toda la dirigencia política juntarse y resolver de alguna manera y encontrar respuestas a esta problemática que, vuelvo e insisto, afecta a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque un comercio cerrado, un almacén de barrio, mirá lo que decía, un almacén de barrio donde le da trabajo 2 a 3 personas, va a tener un problema también automáticamente el repartidor, porque no va a ir más a repartirle ese lugar, y si llevaba un muchacho que lo ayudaba para repartir, capaz que no lo necesita más. Entonces, es una serie concatenada de hechos, Sí, sí. la toma de decisiones que está llevando a una crisis, no solamente como el New York Times hace un tiempo titulaba una nota, creo que el Foreign Office titulaba una nota Las horas más oscuras para América Latina. Sí. Y decía que era la hora más oscura para América Latina, ¿por qué? Porque estaba corriendo el riesgo no solo el sistema democrático, que hay que robustecerlo constantemente a partir del debate y el diálogo, sino que también estaba produciendo indefectiblemente un requiebre en lo institucional y en lo económico. Por eso reitero, nadie niega que la prioridad es la salud. El sistema de salud está colapsado, pero ya pasó un año. Esto es lo que yo digo. Sí. Mirá, el presidente el otro día decía algo interesante y me gustó cuando él retoma y dice, bueno, nosotros vamos viendo cómo va la experiencia de Europa, entonces tomemos la experiencia de Europa. Claro. Mirá, yo tengo, gracias a Dios, tengo amigos que viven en el exterior y tengo uno que viaja mucho a Europa. Y él siempre me contaba, porque va por Francia, va por Mónaco, de Francia vuelve a Luxemburgo, Alemania, y me va contando cómo era el sistema de cierres. Claro. Es decir, cuando te dice que te cerraban todo, no te cerraban todo, y lo último que cerraban eran las escuelas. Sí. En Europa, cuando te dicen, no, porque Europa cerró, o te muestran un videíto porque Europa está con un toque de queda, pero es bárbaro. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? ¿Cuál es la forma y el mecanismo de resolver estas cuestiones? Con el diario del lunes, que es Europa, yo tendría que saber que la forma de solucionar esto son con cierres intermitentes, no con un cierre de 8 meses. ¿Por qué? Porque produce el efecto de derrame, de destruir no solamente la economía, porque también destruye la salud. Fíjate que la observación general 14 de la ONU establece que la salud no se agota solamente en ir al doctor. La salud es física, psicológica y mental. Entonces, el encierro también afecta a las personas. Fíjate, en los estudios médicos, el año pasado los médicos insistían en que la gente siga haciéndose los estudios, que vaya al médico, que no pierda los tratamientos. ¿Por qué? Porque esta política a veces del miedo produce indefectiblemente que mucha gente tenga miedo y se retraiga en su domicilio y termine teniendo efectos. Vos fíjate, el día yo hablaba con una maestra, con unas maestras, ¿no? Y compartíamos esto que la violencia en el hogar. Cuando un nene va a la escuela, el maestro, vos como yo, hemos ido al colegio, el maestro tiene esa segunda madre que uno tiene en el aula, es decir, sabe el ritmo y el olor del nene, qué le está pasando, qué le puede pasar, y tiene la posibilidad de acceder. Y las escuelas han tomado una de hacer una lectura y un montón que no se puede hacer porque la virtualidad y en realidad tener que estar en la casa obliga, sobre todo a los sectores más vulnerables, porque no nos olvidemos de que acá el problema es qué pasa con los sectores más vulnerables, donde la gente vive más hacinada, donde hay menos acceso a recursos tecnológicos, a recursos de capital, donde la cosa tiene que ser cada vez más chica y la gente está cada vez más junta y de repente por ahí hay una computadora y hay 4 personas que tienen que usarla, la situación es cada vez más compleja y siempre terminamos dejando en el último lugar la educación, que es tremendo. Fíjate que te agrego algo más. Yo el otro día hablaba con una radio de Mendoza y el conductor del programa me decía algo muy parecido a lo que decís vos. Él me decía, mi señora es docente y tiene unos alumnos que tienen 8 hermanitos. Claro. Y tienen un solo teléfono. Sí. Entonces, vos, claro, es lo que vos decís, vos imaginate la conexión, primero, saber si tiene acceso a internet, segundo, a ver si ese teléfono tiene datos, si el teléfono tiene datos, ese nene, es lo que vos decís, fíjate que la vulnerabilidad, esta palabra que a tanto le gusta, rompe con la igualdad. ¿Por qué? Porque va a haber niños que pueden conectarse a esta ventanita y tener con mayor facilidad el acceso a la educación, pero va a haber un montón de niños que van a quedar por debajo de esa igualdad, de esa equidad, de esa solidaridad, porque esto también es un concepto sobre solidaridad, que termina destruyendo el tejido más importante que la sociedad, que es la escuela. Entonces,
Vos fíjate, nadie puede decir, bueno, pero yo vivo en el conurbano bonaerense, por ejemplo. Sí. Y acá en el conurbano bonaerense yo calculo que la mayoría de los niños no tienen acceso a Internet. Entonces, qué difícil se hace y qué difícil se puede hacer en este país cuando en el conurbano bonaerense el 72% de los niños son pobres. Sí, donde tenemos un país con 45% de pobreza, donde el 60% de los niños son pobres, donde hay casi un 14-15% de indigencia. Es decir, si nosotros hacemos el cálculo y tomamos la envergadura del problema que estamos teniendo, que no es ajena a la Argentina, esto le pasó al mundo, pero hay que salir de una manera inteligente. Sí, y de la manera inteligente creo que es la que dijo el presidente, es decir, tomando el diario del lunes, viendo las políticas que llevó a cabo Europa y cómo fue resolviendo las cosas, y también es vacunando, testeando. Sí. Porque vos fíjate, ahora nos encierran. Bárbaro. A mí me pasó el otro día acá. Dame un segundo, digo, vamos a ver un pequeño corte comercial y ya nos metemos de lleno para seguir con esta parte porque la entrevista está interesante y no quiero dejarla que se corte acá. Así que vamos a un corte y seguimos, ¿te parece? Espectacular. Dale, Nico. Perfecto. Te presentamos la nueva biblioteca digital. Cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Regístrate en legislaturaneuquén.gov.ar/leer activa. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.